bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva charla de nuestro ciclo, El Poder de la Positividad. Como muchos deben saber, en Apreciativa Consulting ayudamos a crear entornos laborales colaborativos donde se descubren y desarrollan lo mejor de las personas y sus equipos, con un enfoque que las aprecia y las alienta a sentirse desafiadas por los cambios. Sin embargo, en esta ocasión, para pensar este ciclo, hemos querido ampliar nuestros horizontes y hablar de la positividad más allá de lo estrictamente laboral. En este ciclo hemos querido brindar a la comunidad un espacio para el intercambio de conocimientos, percepciones y experiencias sobre el impacto que tiene la positividad en los distintos ámbitos del desarrollo humano. También queremos conocer distintas estrategias y herramientas que nos puedan servir para aprovechar nuestro máximo potencial en lo que sea que queramos lograr. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una gran conversación con José Cariaga sobre los ojos brillantes que lucen las personas que tienen propósito y pasión en el ámbito de la educación, en especial en la elección vocacional. Pues bien, hoy tenemos un ámbito distinto, el ámbito de los negocios, donde nuestro invitado de hoy hablará sobre la importancia de reeducar la percepción para mejorar tu negocio, entendiendo negocio en su más amplia expresión, o sea, en todo aquello que te puede ocupar, aquello en lo que trabajas todos los días o en aquello que quieras emprender. Claudio Basualto, ¿cierto? Él es ingeniero comercial, tiene hartos títulos ahí, él les va a comentar un poco más de su aprendizaje, y uno de ellos muy importante es que es un diplomado de liderazgo y felicidad, y yo creo que eso también ayuda a entender por qué una persona que viene del ámbito más duro quizás de la economía y de la administración, está tan profundamente arraigado a este concepto de positividad aplicada. Así que, sin más, quisiera dar el paso a Claudio. Claudio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Andrea y a ti, Héctor, por la invitación. Para mí es súper interesante poder compartir estas visiones, estas experiencias, de todas aquellas cosas que uno con el tiempo, ¿cierto?, ha ido aprendiendo y tiene muchas ganas de poder compartir. Algo hemos aprendido en estos 50 años de vida. Bueno, como dice el título, ¿cierto? El poder de la positividad, y cómo reeducar la percepción para mejorar tu negocio, porque efectivamente es una gran labor la reeducación y ya vamos a poder profundizar un poquitito más en eso. Primero, dando espacio a lo que tú me decías, y me voy a presentar. Bueno, Claudio Basualto es mi nombre, ahí están mis padres. Fui fundamentalmente criado por esta mujer porque mi papá dio la vida súper fácil, se fue el año 75, se murió el año 75, así que no es mucho lo que, aparte de su genética, heredé, digamos, y aparentemente soy el más parecido a él, pero fui criado por una mujer muy particular, muy especial, y gracias a su fortaleza y gracias a su positivismo probablemente heredé muchas cosas de ella. Formé una familia, ¿cierto? Ahí estamos, somos mi esposa y yo, tenemos 3 hijos, y no se me puede quedar afuera naturalmente mi hija Secretaria animal, personal. mi secretaria personal. De hecho, es la gerente de mascotas en mi empresa. Ella tiene 9 años y es Simona. Bueno, formalmente estudié ingeniería comercial, convención en economía en la Universidad de Concepción. Posteriormente hice un MBA en la Universidad del Desarrollo, que lo terminé en Babson College en Boston. Como me gusta el tema del estudio, después en Ernst & Young, junto con el Instituto de Directores de Chile, hice un curso para ser director profesional de empresa. Después estudié en la Adolfo Ibáñez un diplomado en felicidad, ¿cierto?, y liderazgo. Ahora estoy estudiando un MBA en The Power MBA. Y bueno, ahí hay una cantidad de libros que me he leído, porque por ahí el año 80 para ser bien precisos, el 89, 90, un amigo muy querido mío, Héctor Miguel Vegamora, se le ocurrió estudiar psicología y por alguna razón tuvo una influencia positiva en mí y me puse a leer todo lo que tuviese que ver con el mundo de la filosofía, psicología, etc. Teníamos grandes conversaciones contigo, Héctor, y eso me generó en la década del 90, principios del 90, este gusto. Y llevo ya toda esta cantidad de años metiéndome en distintas líneas de la digamos, psicología. Pasé por
todas, pues, siguiendo tu escuela también, ¿ah? Desde la Gestalt, pasando por cognitivo-conductual, etcétera, por todo eso, y finalmente lo terminé formalizando con este diplomado que hice de felicidad y liderazgo en la Adolfo Ibáñez. Desde el año 94 que soy profesor, amo hacer clases, primero en la Universidad de Concepción durante muchos años, y este último tiempo, los últimos 15 años, soy profesor de emprendimiento e innovación en el MBA de la Universidad del Desarrollo. De entre el año 94 hasta el año 2010 fui gerente de distintas empresas, normalmente inmobiliarias, corredora de bolsa fue la última, y el año 2011 creé mi empresa, que es Urbani, que es una inmobiliaria aquí que está en Concepción, ¿cierto? Que opera entre la 7ª y la 10ª región fundamentalmente, y ya tenemos ya un buen track record de desarrollo de proyectos, hemos generado un buen volumen de proyectos en su inmensa mayoría asociados con terceros. Y el año 2018, como soy un poquitito inquieto, hice que mi empresa fuera la primera inmobiliaria B certificada de Chile y la primera y única hasta ahora. Bueno, y también soy relator permanente en un programa que se llama El Gen Emprendedor de Radio El Conquistador. Bueno, vamos a introducirnos en el tema. Lo primero que uno aprende con los años de haber estado estudiando estas cosas y en este proceso de autoconocimiento, fundamentalmente es un proceso de una gran observación y sobre todo toma de conciencia de sí mismo. Entonces, aunque esta pregunta es muy típica, no por típica no sigue siendo válida y es la clásica pregunta de quién soy. Y es una pregunta que probablemente difícil, yo por lo menos a los 20 años no me la hice, probablemente tú, Héctor, que eres más maduro, te la tienes que haber hecho, yo por lo menos no me la hice a tan temprana edad, me la hice en algún instante, y probablemente el Claudio de quien soy de los 25 años, naturalmente que no es el mismo Claudio de hoy de los 50, digamos. Han habido evoluciones e involuciones probablemente, o he dejado muchas cosas que en su minuto eran relevantes y que hoy día ya, sin ninguna duda, dejaron de serlo. Y naturalmente esta es otra pregunta que uno en la vida, no solamente afectivo-emocional, en la vida laboral, uno normalmente se pregunta y se hace, ¿qué realmente quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? No lo que quieren, no es lo que debiese ser, no lo que me han inculcado, etcétera, etcétera, sino que en definitiva, ¿qué quiero? Y para poder responder bien eso, naturalmente tengo que haber tenido primero claro quién soy y qué puedo, ¿cierto? No qué sueño ser o quién creo ser, sino que ese verdadero, ese quién soy que solamente yo lo sé, ni siquiera mis más cercanos realmente lo saben, porque hay muchas cosas que cada uno de nosotros es tan particular que no lo sabe nada más que yo mismo. Entonces, entrar en esa lógica de poder preguntarse quién eres es tremendamente profundo, tremendamente complejo, y que probablemente cuando lo estás haciendo y te empiezas a meter en tus nieblas, en tus barros, muchas veces tu propio sistema de protección afectivo-emocional como que te saca de ahí y no te permite que realmente hagáis la pega. Pero cuando uno efectivamente comienza a hacerlo, comienza a aceptarse, comienza a entender su historia, comienza a perdonar su historia, comienza a entender las circunstancias, comienza a entender de que ninguno de nosotros decidió dónde nacer, ni en el seno donde nació, ni en el entorno que nació, pero sin embargo uno se da cuenta que es responsable de decidir quién es, y eso es súper importante, porque por alguna razón siempre los seres humanos le echamos un poquitito la culpa al empedrado. Ahora, Claudio, bueno, Claudio, les comento a los demás que Claudio pidió que fuéramos ahí imponiendo un poco el tema. Claudio, tú cuando hablas del quién soy, como descubrimiento, ¿te pasó en oportunidades en que había gente en tu entorno que hubiera estado más clara que tú acerca de ti mismo, que te haya iluminado algunos puntos ciegos en ese sentido, y que te haya dicho, a ver, parece que puede ser que aquí esto no lo estaba viendo? Fíjate que hasta una determinada edad mi faro era mi mamá. Ya. En mis primeras épocas de universitario y luego cuando salí de la universidad,
yo probablemente por carencias que puedo haber tenido en fases más tempranas de mi edad, eh, producto de mis buenos resultados académicos o etcétera, o después laborales, eh, tuve actitudes que eran bastante, yo te diría, media soberbia, eh, el clásico pagado a sí mismo, ¿ah? El aquí te las traigo Peter, ¿cachai? Yo soy súper bacán, y como que hubo una época de mi vida en esa fase en que yo privilegiaba muchísimo lo intelectual por sobre lo emocional, y por lo tanto a los demás les hacía sentir que yo era inteligente y que era más inteligente que tú prácticamente. Entonces, siempre tuve un farito que era mi mamá y me decía, hijo, te noto un poco distinto, ¿ah? Te noto un poco cambiado, estás como un poco soberbio. Y claro, claro, imagínate la respuesta soberbia mía, no, mamá, estáis viendo pura lecera, ¿no? ¿Ah? Estáis equivocada. Y al final del día, efectivamente tenía razón, y con el tiempo ha ido cambiando, ¿cierto? Las distintas luces que he ido teniendo. En algún instante tuvo que ver algunos autores que me hicieron cuestionarme muchas cosas. En esa búsqueda piensa que, como te comentaba, pasé leyendo a filósofos en algún instante, en 8 minutos fue, no sé, un psiquiatra que era súper popular en España, que es Enrique Rojas, que era bien popular para escribir, ¿cierto? El hombre light y otras cosas, esto a inicios de los 90. Empiezas tú a cuestionarte, después me dio por 8, después me dio por 9. sí, miles de cosas, caía la psicología positiva, Martin Seligman. Entonces, en distintas épocas de mi vida, en esta búsqueda por aprender a responder quién soy de una manera más fidedigna, empecé a buscar información que me permitiera cuestionarme de mejor manera, con más argumentos y con más antecedentes, quién realmente era, aceptando distintas posturas de todos los estudiosos del mundo, ¿cierto?, de la psicología y de la psiquiatría, y de la neurociencia este último tiempo, ¿cierto?, que tanto ha evolucionado. Ujú. Eh, Siguiendo la misma línea, en el fondo, esto no es ninguna novedad, ¿cierto?, que nuestra historia, nuestro entorno afectivo, de una u otra manera educa o mal educa nuestras percepciones. Entonces, es por eso el título de que muchas veces uno tiene que reeducar ciertas percepciones, porque el cerebro funciona de una manera increíble. A mi juicio, una manera muy simple de poder caracterizar al cerebro es que es súper flojo. Y es súper flojo porque le interesa aprender muy rápido ciertas rutinas para que las pueda repetir siempre con el menor desgaste energético posible, porque el cerebro lo que busca es hacer la pega con el menor desgaste energético posible. Por lo tanto, todos recordaremos el día que estábamos aprendiendo, por ejemplo, a abrocharnos los zapatos. Lo primero que le dijimos a nuestro cerebro que había que ponerse los calcetines antes, ¿ah? Y una vez que ya aprendimos eso, ya no lo cuestionamos nunca más. Y las primeras veces que nos abrochábamos el zapato, por Dios que era complejo, pero hoy día lo hacemos de una manera natural, nadie piensa, el cerebro no piensa en eso, o a muchos de nosotros nos pasa que cuando nos subimos al auto y vamos al mismo lugar de siempre, o creemos que vamos al lugar de siempre, manejamos y no nos damos cuenta cuando llegamos. Bueno, todas esas cosas son explicadas porque el cerebro efectivamente lo fuimos educando a algo y él hace la pega para la cual lo educamos. Entonces muchas veces no se cuestiona nada. Entonces, si yo al cerebro le dije que este era un mouse, él entiende que es un mouse. O sea, si yo le hubiese dicho que esto es una caluga, claro, era media dura, pero es un mouse y todo el mundo entiende que es un mouse, y nuestro cerebro ha aprendido, ¿cierto?, la materialidad que nos rodea y nunca se la cuestiona nada. Y esto es un gato y el gato es un gato. O sea, ¿quién te puede decir lo contrario? ¿Cachai? Que a lo mejor otro te va a decir que es un cat. Ya, pero gato igual. Claro. Entonces, todo eso, durante toda nuestra vida hemos estado educando nuestras percepciones. Pero muchas veces estas percepciones nos juegan malas pasadas. Entonces, ese es un poco lo que debiésemos, o lo que intento hoy día poder transmitir, ¿ya? En esa línea, yo hoy día tengo un pensamiento un poquitito más cuántico.
tú me dirías más cuático, sí, también empático, porque efectivamente todos aprendimos en la época newtoniana de la vida, ¿cierto? De la acción y reacción, y todos entendíamos el mundo desde una lógica más newtoniana hasta que llegó este mundo de la física cuántica y nos explicaron, ¿cierto? Que al final del día los seres humanos somos energía completa. No voy a entrar en el detalle de un átomo, una molécula, etcétera, pero quienes nos escuchan deben entender que si nos tuviésemos un instrumento que permitiera ver de qué estamos hechos, sin duda que se darían cuenta que estamos hechos, claro, nos dirían agua, sí, pero ese es el ambiente en el cual, ¿cierto?, estos electrones y todas estas fuentes energéticas están confluyendo y dado que están en armonía y en conjunto y funcionando de una determinada manera, a un determinado ritmo, tienen esta forma que están contenidas en mi cuerpo. Y en tu cuerpo y en el cuerpo de todos, porque en realidad todos estamos hechos exactamente de lo mismo. Por lo tanto, todo esto comienza con la lógica de la toma de conciencia de que tú eres un ser cuántico, un yo cuántico, y por lo tanto tu mente, tus pensamientos subjetivos siempre van a tener un efecto sobre tu mundo objetivo. En términos muy simples, eso significa de cómo yo percibo, ¿cierto? Mi mundo interior o mi mundo mi mundo anterior, bien digo, como percibo lo que me ocurre, es como yo leo el mundo, en definitiva. Por lo tanto, en términos muy simples, en la medida que yo eduque o amplíe mis percepciones, naturalmente que estoy ampliando la posibilidad de poder ver el mundo objetivo de una manera distinta y por lo tanto soy capaz de co-construir o construir o ser parte de este gran universo con una percepción distinta de lo que me está ocurriendo. Porque al final del día es uno quien decide, ¿cierto?, cómo lee un acto u otro o una acción u otra. ¿Y tú dirías que influimos también a los demás a través de esta, de alguna manera, energía que Sin proyectamos? ninguna duda, sin ninguna duda, porque tú podrás ver, y esto lo hemos experimentado todos, que cuando uno llega a una energía positiva, activa, buena onda, contagia. Así de simple, o sea, ni siquiera diciendo cosas, no, simplemente con el hecho de tener una postura, una actitud, todos hemos experimentado alguna vez cómo eso influye en nuestro bienestar. Y viceversa, también nos ha ocurrido Claro. que cuando nos enfrentamos con personas que andan con la nube negra, andan siempre con esa, está todo mal, siempre, al final del día como que te podrían perfectamente entregar esa energía o robar energía al final del día. Porque es natural, pues si somos fuentes de energía, también somos capturadores de energía. Y así que sin ninguna duda eso es así. Cuando uno logra entender que los seres humanos somos cuánticos y energéticos, entonces, cuando somos capaces de focalizarnos en algo, como aquí lo pongo, donde pones la atención, pones la energía. Y eso es súper importante porque esto tú lo puedes ocupar, ¿cierto? Por ejemplo, si tenías un sobrepeso durante mucho tiempo y pones tu atención de manera consciente, de cambiar tus hábitos, porque si tú no tomas esa conciencia, tu cuerpo te va a pedir lo que te pide siempre, te vas a alimentar de la manera que lo has hecho siempre, porque tu cuerpo no quiere ni pensar en eso, tu cerebro menos, lo que único que quiere ocurrir aquí es que tú tengas el acto de alimentarte. Por lo tanto, en esa misma línea, ¿cierto? No gasta energías en eso. Entonces, cuando tú, por ejemplo, decides una dieta o quieres cambiar tu estado y quieres bajar de peso, qué sé yo, si de manera consciente cambias tu hábito, pones tu foco en eso, pones tu energía en eso, pones todo tu ser en eso, no hay ninguna duda que vas a lograr el cambio. Más adelante pongo varios ejemplos que tienen que ver un poco con esta línea. Bueno,
por otro lado, ya algo les mencionaba en esta lógica energética, ¿cierto? Menos Newton, más cuántico, ¿ah? Como también podría decirte, más Vivaldi, menos Pavarotti, digamos, ¿ah? En el sentido de que, ¿por qué menos Newton? Porque en general, como adelante explicaba, la física clásica newtoniana consistía, ¿cierto?, en intentar anticipar y predecir los acontecimientos. O sea, era una cuestión de causa-efecto. Y fíjate que nuestro cerebro está súper acostumbrado a eso. Es súper newtoniano, porque hemos sido educados así. Fíjate que muchos de ustedes, mientras o me escuchan o han vivenciado cosas, tienden a anticipar lo que yo podría llegar a decir, o todos ustedes tienden a anticipar ante un hecho lo que podría llegar a ocurrir. Y es porque nuestro cerebro está tan acostumbrado a la acción y reacción que es muy difícil salir de ahí, salvo que tú, de manera consciente, empiezas a mirar la vida desde una óptica diferente y a reeducar tu percepción, porque es un clásico, o sea, si alguien te pega, le pegas. Si alguien te agrede, lo agrede. Es como una conducta súper aprendida de todo el mundo. ¿Ah? Y es justamente la manera que esto busca es que tú reeduques eso. Porque no sigas creyendo que el mundo es tan newtoniano, sino que, como ya ha sido ampliamente demostrado a partir de la década del 60, es tremendamente cuántico. Y por lo tanto, no sigas comportándote con esa lógica antigua de la acción y reacción, porque ya se demostró que no es así. Por lo tanto, evolucionemos como evoluciona la ciencia. No hemos quedado un poco más atrás en esa lógica. De alguna manera, con lo que tú señalas, podríamos decir que ya que no podemos, y como decía un poco también en la charla pasada, ya que no podemos eh, predecir este futuro, ¿cierto?, de consecuencias a partir de lo que estamos haciendo ahora, es más nutritivo o quizás más factible empezar a construir ese futuro que está más adelante de alguna manera, porque dado que las predicciones cada vez son peores, cada vez que incluso uno ve las encuestas, cada vez las encuestas se equivocan más, las predicciones de largo plazo ya no funcionan, en los mercados, por ejemplo, de alguna manera tenemos que empezar a echar mano, ok, entonces si no podemos predecir tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y me imagino yo que es como construir con la energía del hoy, del presente, y construir un futuro que sea diferente, ¿no? Cuando tú entiendes que el mundo es cuántico y cuático, entonces te das cuenta de que da exactamente lo mismo de lo que tú hagas, porque lo que tenga que ocurrir va a ocurrir igual, ¿verdad? Y cada vez que hemos hecho los seres humanos los esfuerzos por tratar de predecir el futuro, de manera sistemática nos equivocamos. Entonces no logro entender por qué seguimos insistiendo en predecir algo que no sabemos que finalmente va a ocurrir. Piensa que días antes que ocurriera el estallido social, el presidente de Chile decía, ¿cierto?, que estábamos en un oasis. No, claro. Y resulta ser de que si tú lo hubieses preguntado a cualquier economista de cualquier parte del mundo si esperaban que en Chile hubiese una inestabilidad política el día 17 de octubre, la respuesta era que todos tuviesen dicho ni una posibilidad. Chile es un país tremendamente estable en lo político. Y lo que sucedió el 18 de octubre nos demuestra lo contrario. Eso es lo que se denomina de una otra manera un cisne negro. No de Claro. cuello negro, no, el cisne negro Cisne negro, completo. claro. Entonces, desde ese punto de vista, claro, o sea, en este caso nada es predecible. No insistamos en eso. Por ejemplo, yo que renuncié el 10 de enero del 2010 a un trabajo donde yo era gerente de finanzas de una corredora de bolsa y que tenía en mi cabeza crear la empresa, etcétera, 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 y yo estaba en Santiago, yo quería volverme a Concepción, y como profesor de MBA y de emprendimiento tenía el tremendo business plan para que mi empresa yo la pudiese armar sin ningún problema, pero en ninguna parte decía que el día 27 de febrero del 2010 iba a haber un terremoto y que donde yo pensaba emprender no existía ninguna posibilidad de que yo lo pudiese hacer. Entonces, para mí, eso lo aprendí al día del terremoto por lo demás. Terminé de entender de que no sacamos nada con planificar tanto, porque al final del día
Héctor, me puedo morir en un rato más de un infarto. O sea, y parece que algo nos ocurre que se nos olvida esto de manera permanente. Por lo tanto, hoy día tanta planificación, la verdad que no es tan así. Cuando uno descubre que el hoy, si yo hago las cosas bien intencionadas, con la energía correcta, con la visualización correcta, con la lógica ética correcta, no existe ninguna duda que la sumatoria de muchos hoy te va a traer un buen futuro. Y esa es una manera distinta de ver el futuro. No intento predecirlo, solamente como, por ejemplo, la conclusión que pongo aquí, deja de prever acontecimientos, ábrete a la novedad. De lo contrario, seguirá respondiendo automáticamente y rutinariamente de la misma manera ante situaciones que la vida te presente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces he peleado con mi pareja, con un hijo, con lo que sea, por lo mismo? No sé, 50 veces. Las 50 veces que ocurre, las mismas cosas. Las 50 veces me dice eso y las mismas 50 respondo las mismas. Por lo tanto, volvemos a vivir 50 veces las mismas cosas. ¿Quiere un cambio? Sí. Alguien tiene que cambiar. Alguien tiene que reaccionar de distinta manera. Alguien tiene que abrirse a la posibilidad de que esto cambie. De lo contrario, adivina cuál es el resultado. El mismo. Entonces, esto tú lo aplicas en las relaciones, en los negocios, en la vida laboral, en la vida con un hijo, en la vida contigo mismo. No puedes esperar tu cambios en ti si no estás haciendo nada que dé cuenta de aquello. Entonces, lo que termina ocurriendo es que tu cerebro está tan, pero tan acostumbrado a hacer las mismas cosas de siempre, levantarse a las mismas o relativamente a las mismas horas, las mismas conductas, alimentarse de la misma manera, comunicarse de la misma manera. Todo es tan rutinario porque el cerebro necesita esa orden y esa estructura. Claro, aquellas cosas que son rutinarias, hazlas así, pero hay otras que requieren de mayor... A ver, en el mundo del cerebro tú bien sabes que hay algunos pensamientos, ¿cierto?, que nacen en la base, hacia arriba, que es el pensamiento ascendente, y otro que es el más reflexivo, que es el pensamiento descendente. Uno tiene que aprender a discriminar uno y otro, es decir, por ejemplo, si voy caminando en el centro de Concepción o donde sea, voy con el teléfono, voy a cruzar la calle, se cruza un amigo que vive en Santiago, el Héctor, que vino de vuelta, lo miré, lo saludé, le dije, espérame, voy caminando, voy a cruzar la calle, no me doy cuenta que está en rojo, me tocan la bocina, por supuesto que ahí mi cerebro no puedo esperar que el reflexivo actúe, porque probablemente me habrán atropellado, porque no voy a decir, oh, parece que alguien me toca la bocina, parece que parar, en esos segundos ya me atropellaron. Afortunadamente tenemos este pensamiento ascendente que es el impulsivo y es el que, ¿cierto?, toma todas estas decisiones automáticas por mí. Yo me estoy refiriendo a ese cerebro, a ese pensamiento que es más bien el que controlamos, el reflexivo, ¿cierto? ¿Y qué le ocurre a ese reflexivo? Que muchas veces es invadido por el impulsivo. Y por lo tanto, si no hay reflexión, no hay conciencia, entonces probablemente mi cerebro creó ya las redes neuronales para seguir respondiendo como ha respondido siempre. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ¿por qué es tan complejo el cambio entonces? Porque tengo primero que tomar conciencia que tengo que reeducar estas redes neuronales, romper esa ruta neuronal y construir una nueva. No sé si es sobre la anterior, no tengo idea de eso, pero sin duda que es reeducar es eso, es construir una nueva línea neuronal, una nueva ruta que te abre la posibilidad a tener nuevas reacciones al mismo estímulo. Claro. Esa es la gran gracia que tiene eso. Desde cuando uno lo entiende que uno es cuántico, entonces logra entender que es posible hacer eso. Oye, Entonces, antes que pases a este, Pamela nos hace una pregunta bien interesante. Dice, al reeducarnos y fijarnos en poner la energía en algo específico, ¿cómo debiéramos manejar la diferencia entre preocupación y atención? muy Entre buena pregunta. preocupación y ocupación, en el Muy fondo. buena pregunta. ¿Cierto que sí? Buena pregunta, ¿Tú, también la tú, encontré buena. tú renuncias a la preocupación cuando entiendes que la convicción de que estás haciendo lo correcto, con la energía correcta,
debieses tener el resultado esperado. Por lo tanto, no temes al resultado. Y si el resultado, tras haber hecho lo correcto, no es lo que esperabas, entonces nuevamente ajusta tus expectativas, pero no renuncies a lo que pensabas hacer. Búscale una nueva manera. En el Entonces, en este fondo, proceso, la atención en el cómo. O sea, sin perder de exactamente. vista el qué, la atención en el cómo es la que tiene que ser flexible en el Y fondo. sobre todo, Héctor, en el para qué. Claro. Porque muchas veces los seres humanos nos movemos en una capa más baja, nos movemos en la capa del qué y el cómo. Y siempre estamos en el qué y en el cómo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero muchas veces tenemos preguntan, ¿pero para qué lo tengo que hacer? ¿Qué pretendo? ¿Qué busco? ¿Es realista? ¿No es realista? ¿Qué beneficios me trae? Etcétera. Entonces, bueno, quise poner este caballero. Yo, mira, muchos han dicho que nunca dijo estas cosas, otros dicen que sí. Mira, las haya dicho o no las haya dicho, no hay duda que sí las fórmulas de él. Eso no está en discusión. Lo segundo, que esa es la imagen de él, o en las imágenes que nos han dicho que era él, ¿cierto? Nuestro Sí, sí. cerebro lo ve y dice, este es Einstein. Ahora, si dijo esto, no dijo esto, no está tan claro, pero fíjate que me gusta lo que dice, porque si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Claro. Te lo dice un cuántico. Porque efectivamente, es decir, no sigas reaccionando de la misma manera o no sigas actuando porque sería ridículo que esperar resultados distintos si haces lo mismo. O sea, no tiene sentido. O el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Esa es la invitación permanente. O sea, una de las grandes, yo te diría que no sé si misterios, pero una de las grandes motivaciones que para mí la vida tiene es el descubrirla. Es ser inquieto en aprender a que mi cerebro amplíe la mirada en que ve ciertas cosas. Y una motivación súper interesante porque construyes sobre ti mismo. ¿Te fijas? Y te obliga a tener una vida interior cada vez de mejor calidad, abandonando lo exterior. Porque en el fondo, cuando tú logras, y yo no quiero decir que esté allá, yo estoy probablemente un 10% del camino, pero cuando tú logras darte cuenta que el mundo material, no estoy hablando del punto de vista económico, no estoy hablando del materialismo, sino que el mundo material lo construyen tus pensamientos, por lo tanto, las ganas que te dan es de aprender a controlar tus pensamientos, porque al final del día tus pensamientos crean realidades. Eso es lo que quiero decir. ¿Te acuerdas de la película La vida es bella? Sí, claro. ¿La vieron? ¿Te Sí, acuerdas que sí, ese papá le hizo sentir a su hijo que estaban en un juego? claro. Entonces, ahí tienes el ejemplo concreto de cómo es posible, a partir de un pensamiento, poder cambiar la percepción de la realidad o de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto eres capaz de construir una realidad distinta. A pesar de que todo el mundo ve el estallido social como algo negativo, a pesar de que todo el mundo te dice que la pandemia es algo negativo, de ti depende, aunque cueste, Claro. encontrar cómo hacerle frente a esto, cómo cambiar tu actitud, cómo ver qué hay detrás de esto En el y no fondo, desfallecer. en el fondo, el último reducto de la libertad. Es la libertad más básica de todas, la libertad Exactamente, de tener una percepción diferente. Oye, exactamente. mira, acá Nicolás, Nicolás Uribe nos pregunta, o te pregunta, ¿cómo logramos salir de la rutina diaria para darnos el tiempo para recién pensar en hacer algo distinto? De alguna manera, Súper. se está quejando, ¿cierto, Nicolás? Creo representarte, de que la rutina de alguna manera te resta tiempo para pensar en Sí, algo diferente. Recién, sí. ¿cómo reordenamos en la rutina? Claro. Lo que pasa es que por alguna razón los seres humanos todos, todos vivimos en piloto automático, ¿ya? Y mientras más nos acerquemos hacia Santiago, más vivimos en piloto automático.
por una razón natural, porque estamos en estado de alerta permanente, ¿cierto? Y no nos olvidemos que cuando el ser humano está en estado de alerta permanente, está en un estado de estrés, que se entienda bien, ¿ya? Como de supervivencia, ¿no? Exactamente, y en ese estado de estrés tenemos una serie de glándulas, ¿cierto? Que emiten sustancias químicas, y cuando tienen que ver con este tipo de estados de alerta, cuando tú generas exceso de estas sustancias químicas, ya pasan a ser sustancias químicas tóxicas, ¿cierto? Y por lo tanto contaminan tu equilibrio, contaminan tu energía, contaminan tus núcleos, tu átomo, etcétera. Todo se ve contaminado y naturalmente que entras en un estado de mayor piloto automático. Y ese es un estado, comillas, que se entienda lo que digo, de inconsciencia plena. ¿Cachai? Y cuando entras en ese estado de inconsciencia plena, entras en la rutina. Entonces la pregunta que se me cola es, ¿cómo salgo? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que esa no es la vida solamente, ¿cierto? Y de que estamos dejándonos llevar por el entorno y por una vida externa tan potente que somos parte de esa vida externa, olvidándonos de nuestra vida interna. Entonces hay unos ejercicios muy simples que te ayudan a tomar conciencia de tu vida interna. Por ejemplo, yo soy diestro, me lavo los dientes con la mano izquierda varias veces a la semana. Por una razón muy simple, es un ejercicio de toma de conciencia. Me la lavo con la mano, es complejo, no es igual, y yo me estoy haciendo mi propio ejercicio de autoconciencia, es decir, conéctate con el aquí y el ahora, no te alejes tanto de tu centro, porque yo, como cualquier ser humano en la vida, soy absolutamente inconsecuente. La única diferencia que tengo es que dado que tenga esta información, a cierto rato me pego y digo, wow, ya te saliste del centro para variar. Y ahí digo, errar es humanum, perdonar es divinum. Por lo tanto, me perdono. Lo que a mí me ocurría antes en el pasado, cuando yo entraba en fases energéticas así medias de baja, wow, ¿qué me pasó? A mí me daba miedo. Hoy día cuando me ocurre, lo dejo. Héctor, desde el 18 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses estuve arriba de la pelota, pero arriba de la pelota, full energía. Y en septiembre empecé como, empecé como a sentir ese apagón y me apagué, yo te diría que una semana en septiembre, otra semana en octubre o 2 semanas en octubre y me apagué. A diferencia del pasado, me preocupaba. En el pasado, 10, 15 años atrás, decía, ¿qué me pasó? Claro, te retaba y te pasabas ahí retando por ¿Qué lo que me te estaba pasando. pasa? ¿Qué me está sucediendo? ¿Me daba miedo? ¿Ya habré perdido creatividad? Miles de cuestionamientos. Con los años ya me di cuenta que es un proceso normal que mi cuerpo vive. Y probablemente es como vivo muy full muchas veces, mi cuerpo necesita, dado que yo conscientemente no lo hago, mi cuerpo me dice, ya, baja, concéntrate en otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, Entonces, uy, ¿cómo se perdón. puede educar respondiéndole a Nicolás? Tomando primero conciencia. Primero conciencia. Y eso es ejercicios como lavarse los dientes con la mano contraria, como por ejemplo cambiar los hábitos del desayuno, es que ahora está medio de moda esta cosa del ayuno intermitente. Hay distintas cosas, cada uno tiene que encontrar cuál es la alerta o la alarma que te dice que ya llegó la hora. Por ejemplo, yo estoy lleno de símbolos. Yo delante te mostraba que tengo este, por ejemplo. Este es un símbolo que cuando yo estoy frente a mi computador, imagínate haciendo negocios, preocupado, que la meta, que esto, que la rentabilidad, y de repente se asoma y le veo la cabeza al Buda. ¡Wow! Esa es una señal. Ya, baja un poquitito, a ver qué te está angustiando. Aquí ya, estáis pensando en el futuro, ¿viste? Te pillé pensando en el futuro y estáis, te empezó a doler un poquitito la guata porque le empezaste a tener miedo, te caché. ¿Te fijas? Me voy dando símbolos. O el olor. Yo prendí esta velita que tiene un olor exquisito. Entonces, uno se va dando símbolos que a uno le hacen sentido. Por ejemplo, si fueras a mi oficina, tengo
agüita corriendo, tengo la imagen hay una cruz, tengo un, ¿cómo se llama? ¿Un jardín japonés? Distintos, No. sí, distintos símbolos que de repente estoy en la vorágine y miro para el lado y, ya, acuérdate, relájate, ¿te fijas? Como no estoy yendo a la oficina, me creé mi propio sistema aquí para acordarme. Le respondería eso a Nicolás. Yo agregaría también, un poco también desde mi experiencia, y de lo que me he podido también ayudar o apoyar a otros, creo que para empezar también ayuda bastante ponerse uno mismo en la agenda. Como que siempre la agenda uno lo está haciendo para todos los demás. Qué buen ejemplo, Y, súper bueno. y a veces la agenda uno dice, le mira y dice, está ocupada. ¿Dónde? ¿Dónde me voy a Claro, meter? Bueno, entonces, no partas hoy día, parte la semana que viene, pero colócate en una agenda. Escribe tú y qué ponte, este buena. tiempo es para mí. Este tiempo lo voy a dedicar, no sé, a lo que se te ocurra que sea interesante para ti, leer algo distinto, ver una serie diferente, hacer un ejercicio. A mí este tiempo de pandemia me ha ayudado harto a hacer ejercicio. eh, y claro, lo metí a la agenda. Entonces, por ejemplo, daba las 7 de la tarde, sonaba la alarma, ejercicio, mira, una hora de ejercicio. Y eso entonces ahí uno empieza a reconectarse con, ya, ok, tengo un día ocupado, pero también esa parte de esa ocupación del día soy yo, es para mí, no es por otro, es para mí. Súper, súper buen ejemplo. Entonces, sí. Y en la medida que estás bien contigo, vas a poder estar bien con los demás. Y eso es, mira, para mí, yo aprendí eso, que por eso después entendí cuando decía, ámate a ti mismo. Yo decía, pero ¿por qué? Pues tiene que tener un trasfondo. Claro, al final del día, cuando tú descubres que te tienes que amar a ti mismo, como al prójimo, al final del día lo que te termina ocurriendo es que, claro, po, para yo realmente amar, para yo realmente ser una persona positiva, yo tengo que estar en equilibrio y en armonía. Si no, es imposible. Y aquí viene lo mágico, cualquiera de nosotros puede. Lo que pasa es que tiene que luchar contra el piloto automático, tiene que luchar con que esta parte del cerebro, de esta red neurológica, que son impulsivas, te gobernaron. Por lo tanto, romperlas no es fácil, pero se puede, se puede. Mira, siguiendo para ir avanzando un poco también ¿Sí? en los demás pensamientos. Mientras tanto, déjame decir, porque Claudia Torres Sí, nos comenta acá, dice, para cambiar la rutina diaria, empezaría por reemplazar la palabra rutina por dinámica. La súper. dinámica diaria. Buenísimo, Claro, me muy bien, parece. porque la dinámica es algo distinto. Claro, Perfecto. La claro. rutina me invita a hacer siempre lo mismo. Perfecto, súper buen La comentario. dinámica diaria, y la dinámica diaria como Mira, buena dinámica va cambiando. voy a anotar las dos cosas que aprendí entonces. Voy a hacer una agenda, dentro de la agenda me voy a poner yo, y esto de palabra dinámica me encantó. Súper buen aporte. Qué bueno. Bueno, si puedes predecirlo, mira qué lógico, po. Significa que tu yo de siempre ha creado el mismo resultado de siempre. Eso es lo que ya habíamos conversado, así que lo avanzo. Por tanto, no dejes que tu mundo exterior controle tu mundo interior. Eso es lo que nos ocurre siempre. Eso nos ocurre. ¿Te has fijado que siempre el exterior nos condiciona de una otra manera en cómo vamos a actuar? Y eso no está bien. Si debe ser exactamente al revés. Pensamiento, sentimiento, esto sería causa y el efecto. O sea, pienso algo, siento algo. Causa-efecto. Adiós Newton, Mm. porque no somos newtonianos. Entonces, si cambias tu mundo interior, el modo de pensar y sentir, verás que el mundo exterior cambia gracias a tus esfuerzos. Si ese es el gran aprendizaje de esto. Nuevamente el ejemplo de la vida es bella. Ese es el lejos el mejor ejemplo. Así es. Y bueno, de hecho, Entonces, perdón, igual, de hecho estaba pensando que incluso hasta podríamos agregar las acciones, las conductas, pensamientos, sentimientos, está de es alguna que manera todo va todo de la interrelacionado. mano, porque Claro, fíjate equipo, la idea es pasar de la causa y efecto a causar efecto, que no es lo mismo. claro, exactamente. Bueno, déjame correr mi imagen que si no me veo yo.
Cambiar e ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. ¿Qué significa esto? Tus pensamientos, ya lo conversamos, crean tu vida. La idea central es entender más allá de tu entorno, que tu mundo exterior no controle lo que pienses, lo que piensas y sientes. Dado que nuestro cerebro, por su naturaleza, que ya habíamos hablado que es medio flojito, ¿cierto? Tiende a crear redes neuronales que en el futuro condicionan tu vida si no tienes conciencia de cómo manejarlo. Adivina quién maneja a quién. Tu cerebro te termina manejando. Y lo que nos ocurre a todos, que el cerebro es tan poderoso que cuando nuestro estado de conciencia duerme, porque está por alguna razón medio dormido, adivina quién hace la pega. Entonces, ¿quién eres tú al final del día? Claro. Tu cerebro te manda. No eres tú el que está en control. Es tu cerebro que se dio cuenta que tu alma, que tu conciencia, que tu espíritu están durmiendo, entonces dijo, este gallo se quedó dormido, yo lo administro. Entonces, ¿cómo evolucionamos como ser humano? Cuando somos nosotros los que tomamos control de nosotros. Bueno, aquí ya habíamos hablado un poco, las imágenes, aparece ahí un avión, ¿cierto? Piloto Un automático. piloto automático. Ya lo hemos dicho. Ojo, entonces, cuidado con dejarnos llevar sin darnos cuenta por una serie de conductas, pensamientos y reacciones emocionales memorizadas que funcionan automáticamente como programas informáticos instalados en el subconsciente. Todos los que estamos aquí, no sé, seguramente todos tenemos sobre 30, estoy seguro que todos tenemos metido aquí como un software informático una cantidad de respuestas automáticas impresionante. Y hay algunas que nos sirven y hay otras que no nos hemos dado cuenta, pero le hemos generado daño a terceros, le hemos generado daño a cercanos, nos hemos generado daño a nosotros mismos, hemos afectado negativamente a nuestro entorno y lo que es peor, hemos afectado nuestra propia vida con una visión negativa de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, por eso es tremendamente difícil cambiar, porque es luchar contra este software instalado, ¿cierto?, de creencias, y hay que ir a romperlo, y eso no es fácil. Hay Por que eso autohackearse. autohackearse, exactamente. Por eso el pensamiento positivo no basta. No basta con que yo tenga un pensamiento positivo solamente. Si no tomamos conciencia que en nuestro subconsciente vive un ser negativo. Claro, todos, yo tengo un ser negativo, tú, todos tenemos un ser negativo adentro porque lo aprendimos. Por algo hablamos de las preocupaciones y siempre, no, ¿cómo estoy? No, estoy tapado, no, pero siempre. Es una conducta tan aprendida que ya no la pensamos. Hay otro que te dice, no, estoy bien, pero eso podría cambiar. Que el pesimista de... Claro, eso podría... Entonces, cuando uno entiende que no basta con solamente ser positivo, sino que también uno, dado que es cuántico, dado que es energía, uno tiene que desde adentro empezar a hacer este trabajo de nuevas redes neuronales que efectivamente te llevan hacia allá. Yo, por cierto, no lo he logrado. Yo aún no lo logro. Pero sí tengo conciencia, ¿te fijas? Entonces, cuando yo caigo en estos estados, puedo pasar a veces 1, 2, 3, 5, 8 días y no me doy cuenta, y de repente estoy tonteando. Si me he estado sobre preocupando o he estado metiéndome mucho en el futuro. No, tranquilo. Si no tendría por qué no ir por este camino, no, pero no tendría por qué. ¿Te fijas? Bueno, supervivencia o creación. Aquí entramos un poco en lo que yo ya te había comentado. Claro. Lo primero, ¿cierto? Nos conlleva a vivir estresados. Algo lo que decía Nicolás. ¿Cómo salgo de mi rutina? ¿Cierto? Lo primero conlleva a vivir estresado y funcionar como un materialista. Ojo, nuevamente, materialista no en el sinónimo, en el significado económico, sino que vivo de lo tangible, de la materialidad que me rodea, ¿cierto? Creyendo que el mundo exterior es más real que el interior. Si eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando creemos que lo que estamos viendo, lo material, es más real que nosotros mismos. Y eso es súper profundo. A lo mejor no se entiende a la primera, pero si uno lo analiza bien y lo dejo como tarea, es súper poderoso. Cuando uno dice, wow, pero ¿cómo me estás diciendo este gallo que lo material que yo he visto, que mi cerebro sabe, que yo toda la vida he sabido que eso es una rama o una flor o lo que fuere,
Este gallo me está diciendo que depende. Y claro que depende, porque si yo a un niño le digo todo el tiempo que eso es un gato, y es un gato, y es un gato, y es un gato, y cuando crece, ¿qué es eso, mijito? Un gato. Bueno, educaste el cerebro así, en definitiva. Es una reflexión bien profunda, hay que analizarla. Cuando estás tan presionado por tu entorno, que es lo que nos está ocurriendo hoy día, agrégale la pandemia, o el susto que tenían muchos a la constituyente, y que sigue habiendo ahí un ruido. Cuando estás tan presionado por tu entorno, el sistema nervioso crea un cóctel de sustancias químicas tóxicas, que yo ya lo había dicho, circulando, ¿cierto?, por tu cuerpo. Esto genera que finalmente solo te enfocas en tu cuerpo, en tu mundo material, y que terminas obsesionándote con el tiempo. Entonces, abandonas tu vida. La pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? Tú tienes origen biológico, tú muy bien sabes que muchas veces las células sufren injurias. Y esas injurias pueden ser causadas por nosotros mismos. Claro. En cambio, ¿qué es un estado de creación? Cuando te encuentras en el armónico estado de creación, eres sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. Algunos lo han logrado. Yo no lo he logrado. No sé si lo voy a lograr. Ahora, Probablemente no. sí, sí, yo lo asimilo un poco a lo que Csikszentmihalyi dice del estado de flow. Quizás no es un estado permanente, pero sí, ¿Podrías decir nuevamente ese apellido que yo nunca lo he podido Csikszentmihalyi, decir? Csikszentmihalyi. Muchas gracias. Gran psicólogo positivo. Sí, él habla del estado de flow y al leerte como la creación, yo creo que sí, yo discrepo contigo, yo creo que tú sí has estado en estados de creación. A Lo que pasa es ratos, que, a ratos. claro, que no es un estado permanente, yo creo que Claro. no podría, me imagino yo que nadie puede estar en un estado permanente de creación, pero sí cuando entras en este estado Sí, donde no sí. te das, no sientes que estás gastando energía, sino que estás en un flujo, en el Así estado es. flow, de Sí, sí, flujo. he estado en eso varias veces. Claro, no te das cuenta del tiempo, no tienes hambre, no tienes Sí. frío, ni calor, estás tan entusiasmado con lo que estás haciendo, tan apasionado, pero de una pasión eh, que Pura, no te fidedigna. perturba, ¿no es cierto? Que no que te Claro. perturba, sino que te llena de energía en realidad. Eh, Creo que por ahí va, ¿no? Creo Sí, sí. pero también estás conectado contigo mismo, en el fondo. Estás Exactamente. como tan en conectado contigo mismo que lo que estás haciendo te apasiona y te lleva completamente. Así es. Bueno, a veces uno, para esto, ¿cierto? Requiere un cambio, sin ninguna duda, porque cuando tú ya tienes esta información, hay un antes y un después. O sea, quienes nos escuchan tuvieron ya en este segundo un antes y un después. Porque si nunca habían escuchado esto, hoy día ya lo escucharon. Hoy día ya son responsables de ver si lo usan o no, ¿cierto? Y cuando uno focaliza o revisa o ve estas cosas, uno cree que esto nunca ha sido discusión en el ser humano. ¿Ah? Uno cree que estas cosas son súper contemporáneas. Claro. Pero cuando uno ha leído un poquitito la historia del pensamiento humano, yo llegué a esta conclusión, que por arrogancia del ser humano o ignorancia, ¿cierto? Se ha dejado de conversar con la historia del pensamiento, porque desde Heráclito en adelante, una de las preguntas fundamentales ha sido la comprensión del cambio. Y estoy hablando de 500 años antes de Cristo. Claro. Entonces, esto te demuestra que siempre ha estado en el ser humano este tema. Es un tema permanente en el ser humano, no es algo de ahora, ¿verdad? Es algo que ha sido recurrente y por lo tanto, nuevamente, hoy día estamos viviendo un proceso de cambio. El cambio que nos trajo la nube número 1, que es la nube mundial, que es el COVID, y el cambio que nos trae la nube número 2, que es la crisis política social que tenemos en Chile. Y todo depende cómo la vemos. Si te fijas, hay personas que la ven con mucho miedo y con mucho terror, hay otros que la ven con mucha ilusión, y hay otros que no la ven, no saben, Claro, claro. ven incertidumbre.
algunos tienen la certidumbre del miedo, otros tienen la certidumbre de la esperanza, y otros tienen la incertidumbre de la incertidumbre. ¿Te Claro, no fijas? saben qué sentir. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo no hemos enfrentado un cambio? En toda nuestra historia. Y eso va a seguir siendo. O sea, imagínate si estuviésemos viviendo en el Chile de 1815. Acuérdate que entre 1810 y 1830 tuvimos dos cartas fundamentales o dos ensayos, dos constituciones. Claro. Bueno, la del 33 fue la otra constitución. Déjame alargarme hasta el 33 para que me calce la historia. Sí, Pero fueron épocas súper convulsionadas. Acuérdate que nos estábamos destetando de España, era súper complejo, llegó hasta un gobierno autoritario, después vinieron los decenios. O sea, toda la vida de Chile y del ser humano hemos estado permanentemente enfrentados al cambio y ha sido una cuestión de discusión. Entonces, ¿qué diría Heráclito? Mira, 544 y 484 años antes de Cristo, en un Efeso, hoy día es donde está Turquía. ¿Qué diría este personaje? Diría que la característica de lo real es su permanente cambio y fluir. claro. Han pasado 2544 años. Claro, claro, Entonces, ¿qué onda? claro. Mira, Sí, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Qué frase más célebre, güey? claro. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Claro, tú dices, Aunque pero lo ¿cómo? parezca, y Aunque aunque lo lo parezca, parezca, po, pero claro, no es el es, mismo, po, claro, porque es otra la agua, todo es distinto. claro. Aunque lo parezca, muy bien. ¿Te fijáis? Entonces, hoy día la invitación es, no le temamos al cambio. ¿Te fijas? Nos ha acompañado toda la vida, si no es novedad. Ah, bueno, voy a citar a otro que tampoco era nada de eso. Platón, este es un poquitito más joven que el otro, ¿ah? Y este era griego. Encontraría que es un error de la sociedad moderna creer que en cambio es lo verdadero. Mira, acuérdate que en esa época se discutía qué era verdad. Claro, ¿Qué era verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, una incomprensión de la estructura de la realidad, pues el cambio es natural a todo lo sensible. Se entiende que nosotros, los seres humanos, la energía, somos lo sensible. Dado que todo nace, vive y muere. ¿Por qué nos sorprendemos entonces? claro. Por eso muchas veces creo que es por arrogancia o por ignorancia, pero olvidamos estas cosas que son súper importantes. Entonces el cambio, ¿todas las personas tienen el mismo grado de resistencia al cambio? Te pregunto. No, evidentemente no. No. De hecho, incluso considerado lo que tú decías de lo político, podríamos dividir rápidamente entre conservadores digamos, progresistas, digamos. Eh, Rápidamente puedes hacer esa distinción y, por supuesto, dentro de eso, muchas más distinciones respecto a cómo hay algunos que tienden a una mayor tendencia a conservar un status quo, si se quiere, o las cosas que tiene, versus aquellos que ponen la mirada en lo que Bueno, quieren ir cambiando, digamos. y justamente yo creo, a mi juicio, que es el error que hemos cometido históricamente. Desde la vez que en Francia dijeron los que piensan de esta manera, pónganse a la derecha, y los que sienten y piensan de esta otra manera, siéntense a la izquierda. Y desde ahí que nos separaron. Y creo que es un error seguir en esa misma lógica. ¿Te fijas? Porque al final del día, lo que termina ocurriendo es que unos terminan actuando como siempre, otros como siempre, se polarizan y por lo tanto en las polarizaciones no hay diálogo, no hay construcción, no hay creación. Por lo tanto, no están en estado de creación, están en estado de alerta permanente. Claro. Y cuando estás en estado de alerta permanente, estás en un estado de inseguridad, estás en un estado de desconfianza y por lo tanto es imposible crear sobre eso. Por eso es tan complejo que podamos resolver las cosas en Chile o en países como el nuestro. Por eso es tan complejo, porque seguimos en esta mirada tan, ¿cierto?, extremista muchas veces, etcétera. No nos vamos a meter en temas políticos, pero es súper complejo. Pero al final del día la política es la expresión de la emoción del ser humano igual. ¿Te fijas? De cómo nos comportamos. Esa es la expresión política al final.
Pero bueno, efectivamente, no todas las personas lo ven de la misma manera. Hay diferencias individuales o factores disposicionales asociados con el cambio. Algunas personas parecen abrazar el cambio, de hecho prosperan en él, y otras lo rechazan por completo. Pero ¿cuál es la invitación? Esto es lo que nosotros observamos, que la gente es así. Pero si tú analizas el fondo de esto, es que es la conducta aprendida de que es así. Sin embargo, desde el punto de vista potencial, todos los seres humanos estamos preparados para el cambio. Claro. Ese es nuestro potencial. Nuestro potencial genético está hecho para que nos adaptemos al cambio. Si no, la raza humana no Claro. tendría los millones de años que tiene. Porque te demuestra que quienes permanecen, esta raza permanece porque ha sido capaz de adaptarse una y otra vez al cambio. Lo que pasa es que hay algunos que se resisten más que otros. Por lo tanto, cuando tú descubres, y lo mismo que le digo a mis alumnos, cuando tú descubres que todos tenemos el gen emprendedor, Claro. todos, y cuando tú descubres que todos tenemos el gen del cambio, y cuando descubres todas estas cosas, entonces naturalmente es mucho más fácil fluir, es mucho más fácil, porque te das cuenta que tienes las herramientas. Lo que pasa que hay muchos que tienen la herramienta en la puerta de entrada de la casa, y hay otros que tienen su cajón de herramientas guardada en el subterráneo bajo 40 maletas. Pero si corriera las maletas, se va a dar cuenta que tiene la caja de herramientas, porque es imposible que no la tenga, por una cosa que ocurre genéticamente. Mezcla papá con mamá, crossing over, paquinema, ocurre el proceso y ya está. Y ahí está la información. Lo que pasa es que desconocemos muchas veces dónde está guardado ese maletín con esas herramientas. El cambio produce ansiedad, pero sin duda, ante una situación incierta, la persona recibe su sentido, pierde su sentido, tiene su sentido de seguridad y prefiere no salir del status quo del cual hablabas tú. Si es natural, eso es lo que observamos. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué reaccionan así? Por lo que conversábamos hace un rato, por la acción y reacción, por Newton, por la conducta aprendida. Pero si se la cuestionaran, estoy seguro que habría un cambio. ¿Y a ti te Porque ha pasado mucho eso? Digamos, a ti dentro de las cosas que has hecho, apoyas muchos emprendimientos, las mismas clases que haces del MBA de la UDD, ahí te toca ver muchas personas que parten de cero con la idea de correcto, emprender. correcto. ¿Hay alguna manera de predecir? Te lo pregunto, aunque más o menos sospecho la respuesta, digo. Te ¿Hay estás alguna manera de predecir? anticipando, te Sí, estás anticipando. por eso digo, ¿hay alguna manera de predecir eh, eh, si van a tener, si les va a ir bien emprendiendo o van a desistir en el camino? ¿Cómo haces tú también ese juego para que los que están aprendiendo a emprender, no sé, se sientan tanto en capacidad como en espíritu quizás de poder avanzar hacia eso? Romper un poco con el temor, qué sé yo, o con lo que han hecho siempre. Usando la lógica del cambio y usando la lógica del emprendimiento, te lo voy a responder como yo también lo viví. Ya, Es un proceso evolutivo. Y como todo proceso evolutivo, la velocidad de cambio o la velocidad de aprendizaje depende de cada uno. Depende de la voluntad que le ponga cada uno. Yo con el tiempo, obviamente, me fui dando cuenta de que yo tenía estas herramientas y que obviamente que las tenía guardado bajo 40 maletas hasta que me di el trabajo de sacar las 40 maletas y dejar estas herramientas un poquitito más cerca. Cuando yo trabajo con los alumnos, el proceso de emprendimiento es un poco lo mismo. Primero es el descubrir y que crean que efectivamente todos tenemos el gen emprendedor, digamos, dentro de nosotros. Hay un ejemplo clásico que les digo, por ejemplo, mírenme, ¿se fijan que tengo los ojos azules? Entonces los alumnos me empiezan a mirar, profe, no tiene los ojos azules, los tiene medios pardos. Ah, lo que pasa es que tú ves eso. Sin embargo, si tú conocieras la genética de mi ojo, mi mamá tiene los ojos azules, mi papá los tiene pardos. Yo tengo el gen recesivo ojo azul. Ah, pero los tengo azules.
Entonces, no se me expresaron. Yo les digo exactamente lo mismo con el mundo del emprendimiento. Probablemente tú, claro, conocemos personas, mira, imagínate, papá emprendedor, mamá emprendedora, entorno emprendedor. La probabilidad de que ese hijo sea emprendedor es súper alta. Claro, viene con el chip, digamos. Lógico. Vámonos al Claro, revés. Mamá no emprendedora, papá no emprendedor, entorno no emprendedor. La probabilidad de que no lo sea es alta. Sin embargo, si se somete al ambiente, ¿cierto? Ese genotipo a un ambiente determinado, la expresión fenotípica es que va a terminar siendo un emprendedor. Entonces, eso me ocurre exactamente lo mismo en el cambio, me ocurre exactamente lo mismo en el emprendimiento y en todo orden de cosas, porque al final del día esas herramientas las tenemos, pero las tenemos que activar. ¿Te fijas? En algunos el gen se expresa y en otros no está expresado. Y el que no lo tiene expresado, bueno, tiene que hacer más la pega nomás. claro. ¿Ah? Pero al final del día todos lo tenemos. Si eso es lo maravilloso de esto, cuando uno descubre que estamos hechos de lo mismo. Ahí, ¿qué importancia le das tú, por ejemplo, al hecho de que, porque ya lo decías, pero un poco reforzando el tema, de estar con más gente que esté en la misma? ¿Ah? No estar solo contra los molinos de viento, como sería el caso del Quijote, sino que donde hay más gente que está con los mismos temores, pero también con las mismas ganas, con las mismas... El hecho de que se arme, digamos, Un un ecosistema. espacio, un ecosistema, ¿cierto?, de emprendimiento, me imagino que apoya esa misma idea tuya de expresión de Sí, este gen emprendedor, ¿no? sí, sí, es un poco lo que yo he intentado empujar, es lo que estoy haciendo tanto en el programa de radio del Gen Emprendedor como en las clases o en este tipo de cosas, o en los webinars. En el fondo es que normalmente en el mundo del emprendimiento, de los negocios, pareciese ser de que uno anda buscando como la receta. Ah, dame los 10 tips para ser emprendedor. Claro, O enséñame la metodología. Claro, nosotros, obviamente que yo enseño Lean Canvas, Lean Startup, o todo aquello que tenga que ver con las metodologías de emprendimiento, pasando por Design Thinking, que te gusta a ti, tanto, etcétera. Obvio, uno pasa por ahí. Pero al final del día, lo que yo les digo a los alumnos, una cosa es que tú tengas todas esas herramientas técnicas y otra cosa es que tú primero hayas activado tus herramientas interiores. Porque mira, si a mí me pasaran un Ferrari, ¿lo manejaría? Sí, claro. Pero si se lo pasas a Sebastián Vettel, te aseguro que ese claro, mismo Ferrari se comporta de una manera ostensiblemente diferente. claro, Entonces, ¿qué te quiero decir con ese ejemplo? Uno le puede dar las mejores herramientas técnicas a los alumnos, pero si no está esta cosa interior, este desarrollo propio, no le saco toda la performance ni al emprendimiento, ni a nada, ni a mi propia vida. ¿Te fijas? claro, Entonces, aquí, por alguna razón, los seres humanos estamos ordenados para educarnos exteriormente. Si tú te fijas, nos enseñan desde niños qué es lenguaje, qué matemática, etcétera. Te fijas, hay mucho que aprender de eso. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué no hay un curso de autoconocimiento, de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, por ahí va un poquitito mi cuestionamiento respecto de cómo tenemos que ir migrando nuestra mirada, cómo tenemos que ir evolucionando nuestra mirada y por qué tenemos que ser inquietos y preguntarnos el para qué y el por qué de las cosas al final del día. Porque hemos entrado en la lógica de que yo en particular estudié en una escuela con letra y número, donde éramos 45, estábamos todos sentados ahí y el profesor decía que eso era un 4 y eso era un 4, digamos, y que 2 más 2 es 4. Entonces, al final del día te vas dando cuenta que en la medida que tú vas evolucionando, empiezas a cuestionarte una serie de cosas. exacto, Bueno, exacto, o sigo lo de siempre o busco lo nuevo, como dice claro, este letrerito. ¿Ah? En esa lógica, entiendo que desde un punto de vista cuántico, mente y materia son lo mismo. Eso es lo primero que hay que entender. Mente y claro, materia es lo mismo. Todas las veces que intentas cambiar en el pasado, todas las veces que uno intentó cambiar en el pasado, probablemente fracasaste. Quizás porque tu forma de pensar era limitada. Obvio. Seguramente creías que lo que necesitabas era que las circunstancias exteriores cambiaran. Si pasara esto, ocurrirá aquello. Nuevamente, causa y efecto. Yo te hago una pregunta, estimado Héctor Miguel Vega Mora.
tú tuviste un cambio en tu vida. Voy a hablar, tuviste varios, pero voy a hablar de uno en particular. Bueno, yo también, tú conoces mucho de todos mis cambios. Pero tú tuviste un cambio en particular, que tuvo que ver, por ejemplo, con tu aspecto físico. Y antes de que tomaras la decisión real y consciente, tuviste varias pruebas antes y que Claro. fracasaron, como dice aquí. Sin embargo, una vez que tomaste probablemente, desconozco todas las variables que confluyeron, pero tomaste una decisión. Y esa decisión te viene acompañando hace 7 años y que cambiaste tu aspecto físico. Yo recuerdo que yo era el flaco del grupo. ¿Ah? Sin duda, sin duda. Y resulta ser que ahora me hacía así y pesáis 5 kilos menos que yo. Y desde hace 7 años. Entonces, en el fondo, si tú te fijas, probablemente tú y quienes nos escuchan han intentado cambiar muchas veces cosas y han fracasado sistemáticamente. Porque, por lo que aquí dice, quizás porque tu forma de pensar era limitada. La invitación que yo estoy haciendo es que amplíes esto, que tomes conciencia de que te has autoeducado de una manera, que tus percepciones están educadas de una manera. Por lo tanto, la invitación es a reeducarlas, a crear nuevas redes neuronales. Ten caminos distintos, busca rutas distintas y probablemente vas a tener resultados distintos. Y lo otro que es súper importante entender, no creas que lo exterior, ¿cierto? Define quién eres, sino que es al revés. Es exactamente al revés. Y de eso es lo que uno se tiene que convencer. Y cuando uno pasa de la lógica newtoniana a la lógica cuántica, se da cuenta que eso cambia. La mente es materia y la materia es mente. Si eso es súper poderoso, mira, piénsalo, si cuántas veces los seres humanos nos preguntamos, ¿te has preguntado la maravilla del cuerpo humano? Si todo funciona de manera perfecta. Mientras nosotros dormimos, ocurre una serie de cambios permanentes ahí y no estamos haciendo nada. Pero como nuestro cerebro, nuestro cuerpo inteligente dice, necesito que duermas, no quiero que gastes energía en nada, solo respira, que todo el resto de tu energía lo voy a ocupar yo para regenerar todos tus tejidos, tus células, todo lo que ocurre. Si eso es maravilloso, ¿te fijas? Así es, La así mente es es. materia, la materia es mente. Bueno, algunas reflexiones ya para ir terminando. Y son reflexiones que dejo las preguntas abiertas, ojalá que pudiesen interactuar quienes nos escuchan. Y si lograras cambiar tu mente, tus pensamientos y tus sentimientos y tu forma de ser más allá de los límites del espacio y el tiempo, y si pudieras cambiar adelantándote al tiempo y viendo los efectos de estos cambios interiores en tu mundo exterior, ¿qué pasaría? En el fondo la pregunta es, ¿qué pasa si tú primero conoces quién eres? Conoces tu naturaleza energética, pones el foco en lo que quieres y toda tu energía, visualizas que eso te va a resultar, porque sabes que estás preparado, que has trabajado para ello y que tienes las herramientas. Y visualizas que esto va a ocurrir, es el único minuto en que puedes pensar en el futuro y rompes el tiempo, lo más probable es que termine ocurriendo. Entonces aquí dejo abierto los últimos minutos como si alguien quiere comentar respecto a esto, que esto es para mí absolutamente clave, y luego viene uno o dos más slides donde ya entrego las conclusiones para que no se nos vayan a la tierra. Capaz que haya muchos que estén durmiendo a esta altura ya. Claro, no los vemos a todos, pero sí, dejamos los micrófonos, si quieren, lo pueden hacer a viva voz, encender sus cámaras y dar algún comentario, alguna pregunta. Eh, de todas maneras, yo, aprovechando un poco para darle tiempo a que piensen la pregunta o un comentario, eh, hay un elemento hay una frase que me señaló hace algunos meses atrás una profesora de innovación. Tenemos que cambiar nuestro mindset por un mindflex.
Ah, ¿ah? muy distinto. Cambiar digamos, nuestra forma estructurada de pensar por una mente Más flexible. más flexible. Y quizás eso también es relevante también, entender que en realidad debemos responder rápido, pero de alguna manera no, responder rápido no es una manera impulsiva, no de una manera impulsiva, sino que responder rápido porque tenemos esas preparaciones de pensar en quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras aspiraciones, conocernos a nosotros mismos, como decías tú, ese estado de conciencia que nos permite efectivamente fluir con la realidad y tomar esa realidad y hacerla para nuestro bienestar y de las personas que nos rodean, evidentemente. Siempre lo veo como una cosa más colectiva, quizás, no Es que solo es así, individual, po. Es así, pero pues, Héctor. evidentemente empieza por uno, obviamente. Sí, sin ninguna duda. Yo creo mucho en esta lógica de las neuronas espejo. Yo recuerdo que en el momento en que nosotros, bueno, hace muchos años que somos amigos, por la distancia, ¿cierto? No hemos podido compartir como compartíamos en el pasado, pero no tengo ninguna duda, y yo lo recuerdo con mucha precisión, que yo una época en mi vida tenía cosas tuyas y no tengo duda que tú tenías cosas mías. Por ese Sí, convivir que teníamos, ambos aprendimos de ambos. Entonces, eso que tú acabas de mencionar, así como en una amistad lo logramos hacer en el pasado, cuando convivíamos mucho más, digamos, es lo que a ti te ocurre y todos los que nos escuchan le ocurren con los demás. Nosotros, esa energía, yo te diría que esa es nuestra principal responsabilidad como ser humano, tomar conciencia de que podemos nosotros influir positivamente en los demás y por lo tanto debe transformarse en uno de nuestros trabajos principales, es cómo puedo influir positivamente en los demás, cómo puedo ayudar a ampliar esa mirada, esa vista, cómo puedo sacar ese estrés, cómo puedo sacar esa manera muchas veces de miedo aprendido en cómo vivo la vida, ¿te fijas? Entonces, cuando yo te diría que la gran razón por la que hago clase desde hace tantos años, yo te diría que una de las grandes eh, premios que tengo es haberme dado cuenta que he podido influir positivamente en mucha gente y viceversa, porque de mis alumnos, que ya son muchos, viceversa, yo he sido una mejor persona gracias a ello, gracias a la demanda que te dan, gracias a lo que te exigen, claro. ¿cierto? Y ha sido un ir y venir y al final del día son energías que te regalan, son energías que regalas y así nos vamos moviendo y nuestra realidad, mi mundo, mi entorno es positivo si es que yo y en quien influyo tienen una misma lógica. Entonces, muchas veces tengo dos opciones de verlo. O padezco de la realidad que tengo o me hago cargo Mm. y transformo esto con mi energía, con mi amor, con mi voluntad y al final eso es, si no es más Mm. complejo que eso. Parece que no nos quieren comentar nada, No, ¿no? Ahí eh, Silvana quiere decir ¿Sí? nada. Claudio, Sí. yo quería primero que nada agradecer la oportunidad de participar de esta charla en forma gratuita, que se agradece en estos tiempos de crisis. Y bueno, y comentarte la reflexión que en realidad uno se plantea como profesional, yo creo que desde el octubre del año pasado, cuando nos vimos expuestos a un cambio de juego completo, y por 300 pesos, digo yo, nos pusieron el mundo de cabeza. Y uno se plantea en realidad cómo cuando empezaron a llegar profesionales venezolanos que con una maleta y un certificado que nadie les reconocía, y dispuestos a partir de cero. Y yo decía, Claro. ¿cómo es eso? ¿Cómo se plantean? Era kinesiólogo, ahora aguaceo. Y con esa voluntad esas ganas de no tengo tiempo para pensarlo, tengo que resolverlo. Y después transformo mi vida y la de mi familia. Yo creo que ha sido una lección para los que nos pensamos que eso jamás nos podía pasar a nosotros, en decir, bueno, ahora las reglas cambiaron, mi medio es otro
y cómo lo hacemos, cómo seguimos adelante por ti, por tu familia, por tus sueños, y qué es lo prioritario de aquí para adelante. Porque ya todo lo que tú tenías anotado en tu agenda de cosas por hacer, no existen, desaparecieron. Claro. Muy cierto. Bueno, yo igual quería comentar algo. Andrea. Lo mismo que decía Silvana, quizás unirme un poco a lo que ella comentaba, el tema de la reinvención, cómo ha sido súper fuerte durante este año, diría yo. El proceso de reinvención, yo creo, para todos es independiente en el sector, en el rubro que trabaja o lo que hace en su vida, porque de alguna manera nos obligó, como decía Claudio durante toda su exposición, a conocernos, a pensar en qué somos buenos, qué más podemos hacer, cómo esforzarnos, como forzar la mente, el cerebro, a que, oye, reformula todo lo que hacías, todos tus hábitos ya son distintos, ya ahora, bueno, no se puede salir a la calle en algunas comunas, quizás está más complicado que en otras, ¿qué más puedes hacer en tu trabajo? ¿Tu trabajo se puede hacer de teletrabajo? No se puede. Si se puede, ¿cómo lo hacemos ahora? Antes estábamos tan acostumbrados y era todo tan automático, especialmente, bueno, nosotros que obviamente estamos con esta mirada de lo apreciativo y todo eso. Claro, ya veníamos con una concepción de que, bueno, hay que seguir un pensamiento positivo, que todo se puede, que hay que ver las fortalezas, pero cuando te colocas en una crisis así de fuerte, que es social, porque ni siquiera es que a mí me afectó, lo afectó a todos, de alguna u otra manera, es como que la reinvención que uno tuvo que hacer es, ok, ¿cuáles son mis fortalezas ahora? O sea, ya salió la Andrea Oyarzo, la jefe de desarrollo, es la Andrea Oyarzo, digamos. Yo, digamos, ¿para qué más soy buena, digamos? ¿Qué más puedo hacer yo para mi negocio, para mi vida, para que esto siga funcionando de alguna manera? ¿Cómo más puedo agregar valor a la propuesta que yo ya venía haciendo? Que eso igual es súper potente y además tiene que ver con un duelo también. ¿Y cómo resolvemos ese duelo? Porque uno igual trae consigo ya todo, no, nos va súper bien, que no, los proyectos y todo van, y cuando llega un minuto en lo cual no tienes nada, y tú dices, chuta, veníais súper bien, y todas las empresas en las cuales confiaban en ti retrocedieron un poco, porque obviamente ya no quieres invertir mucho en personas y hacer como muchas cosas de capacitación y nada de eso. ¿Cómo superas tú ese duelo como profesional? Fue súper potente. Y yo creo que, como decía el Claudio, tomarse esas semanas como de duelo, al menos para mí fue súper clave. Y yo creo que fueron varias semanas, no solamente una o dos como la del Claudio, digamos que en algunos meses, pero yo creo que fue parte de marzo y abril en comenzar a ver que esta cuestión no era pasajero, no era de 2 o 3 semanas que íbamos a estar en la casa encerrados y que casi como disfrutando que iba a llegar el delivery, ¿cierto? Porque tú ya no podías salir. O sea, cuando te empiezas a dar cuenta que tu dinámica de trabajo, tu forma de funcionar va a ser totalmente distinta, es cuando comienzan a aparecer estas otras oportunidades, posibilidades, el mismo hecho que estemos ahora reunidos, instancia que nosotros no habíamos hecho tampoco, y poder estar con otras personas que tampoco conocemos, hablando de estos temas tan profundos, genera un gran valor para lo que también queremos construir para el futuro también. Como lo que hablaba el Claudio, el tema del para qué estoy haciendo esto. O sea, nosotros este tema de charla, más allá de ofrecer este servicio, es, oye, está esta mirada, este es el momento de repensar, de conocernos, de ver qué queremos hacer de ahora en adelante, cómo nos posicionamos. ¿Nos conocemos realmente? ¿No nos conocemos? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué carta en el asunto vamos a tomar en relación a eso? ¿Qué medidas quiero hacer? Entonces, contribuye a que cada persona comience a tomar decisiones en relación a su propia vida, y eso igual es súper potente. Entonces, el tema de la reinvención, que me sonó con lo que dijo Silvana, es súper poderoso también, que tiene un poco que ver con lo que igual estaba hablando Claudio durante toda esta exposición. Incluso Pamela también nos comenta por el chat, y que también estamos todos muy, muy ligados. Dice, en pandemia una de las cosas que se ha potenciado es la asociación y agrupación de diferentes rubros de trabajo, lo que sin duda ayuda a ver más positivamente las diferentes problemáticas. De alguna manera te mira desde otros lados y te ayuda la supervivencia humana hizo que nos conectaran nuestras energías. Nos dimos cuenta que nos necesitábamos, nos dimos cuenta... Mira, yo por eso antes decía que esto que estamos viviendo de la pandemia, o esto que estamos viviendo en Chile, de esta revolución política una vez más, depende de cómo la miremos. Yo veo con buenos ojos lo que está ocurriendo en esta pandemia. Yo también he estado encerrado
como muy bien dices tú, Andrea, yo venía tranquilito por la vida con mis proyectos, venía re bien y de la noche a la mañana me cambió todo. Pero fíjate que hemos sido con el equipo que tengo en la empresa, cada uno desde su casa, porque nos fuimos toda la casa desde el 15 de marzo, muy pocos creían que podíamos sacar, uno creía que no podía sacar la empresa porque ese era otro paradigma, ¿no? Para trabajar bien hay que estar todos juntos. Y la verdad que en mi empresa, no te miento, yo creo que desde el 15 de marzo, abril, mayo, junio, julio, yo creo que en agosto nos juntaron un par de veces y después, ahora en noviembre, pero todo el resto ha sido desde casa y hemos sostenido esto y hemos seguido avanzando y hemos evolucionado y hemos salido adelante. Entonces, hay nuevas formas y eso te demuestra que lo único permanente es el cambio y todo lo que hemos venido hablando todo este rato, si no es nuevo. Ahora, para ir concluyendo, pongo aquí como algunas conclusiones finales mías, digamos. Lo que ha cambiado mi vida de manera profunda y positiva es entender que cambiar nuestra mente y tener nuestras experiencias y tener o reeducar nuevas percepciones no es más que una cuestión de dejar el hábito de ser el mismo de siempre. Y esa es una de las cosas que más me mueve, es dejar el hábito de ser el mismo de siempre, porque, como le digo a mis alumnos, hay 3 cosas importantes en la vida: nacer, vivir y morir. Nacer no dependió de mí, no elegí ni cuándo ni dónde. Morir se supone que tampoco voy a elegir cómo, pero vivir es la única que puedo elegir. Entonces, oye, dedícate bien al tercio que te toca, porque es un tercio nomás. Y naturalmente, cuando alguien te dice, oye, no, es que esta persona, yo soy así y así me voy a morir, yo lo primero que le digo, oye, viejo, ¿en qué minuto te moriste y no te diste cuenta? Porque estás renegando de lo más relevante de la vida, que es la evolución permanente. Si tu cuerpo a diario se está renovando, ¿por qué tu mente no se va a poder renovar? Entonces, la invitación es, nunca renuncies a eso. O sea, o al revés, renuncia a ser siempre el mismo. Eso es súper importante. Cuando trasciendes tus sentidos, cuando llevas una vida más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo, todo es posible. Es como cuando tú decías delante, cuando uno fluye. Y uno sabe, pues si todos hemos experimentado esa sensación de fluir en algún instante. ¿Puedo crear con mi mente y mi propia realidad? Para poder cambiar debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Todos podemos crear nuestro propio destino, todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué conformarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear otra nueva cuando queramos. Y esa cuestión es así, yo lo he comprobado. Porque para bien o para mal, nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Por tanto, no permitamos que se nos vengan sentimientos negativos. Eso era lo que tenía preparado para hoy. No sé si tienen preguntas o alguien quiere comentar. Sí. Usted es el dueño del circo, así que adelante. Sí, no, yo, bueno, primero que todo, darte las gracias por esta conversación que ha sido como muy, muy interesante. Nos has contado no solo desde tus descubrimientos conceptuales, ¿cierto? Sino que también de tus propias experiencias, y eso siempre se agradece porque te involucra, te compromete completamente. Y eso, así que muy, muy agradecido, tanto personalmente, a nombre de la empresa también, de Apreciativa Consulting. Y bueno, no sé si alguien más también quiere, bueno, te han dado, todos los que, incluso los que han salido por temas de tiempo, han salido antes, te han dado muchas gracias por la presentación, por la charla, por la conversación. Así que lo que nos hemos inundado, por así decirlo, es de agradecimiento. Así que te agradecemos. Y por supuesto te vamos a tener invitado para un siguiente ciclo. Encantado, encantado. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, y si no, cerramos nomás. Sí, yo quizás les pediría que encendieran la cámara, por lo menos brevemente, a ver si nos podemos sacar una foto, ¿cierto? Una selfie virtual, que siempre es interesante, entretenida. Hola, Claudio. Hola, Silvana, Yuri. Hay unos infiltrados de mi empresa ahí. Claudio, muy buena. Aquí estuve todo el rato atento mientras terminaba unas cositas.
No tenemos muy buena. Pero habrá dicho Los la palos verdad, blancos de Claudio, o no siempre. habrá dicho la verdad, Claudio. Lo que pasa es que Esteban me conoce hace poco porque es una contratación reciente. Ah, ok. Entonces. Ok. Así que todavía estamos en pololeo. Todavía estamos en idilio. Te debe haber encontrado más amable que Que lo lo habitual. habitual. Ok, ya. Ok, mira, ahí tenemos a Nicolás, a Juan Pablo, a Pamela, Hay que Yuli. dejar de compartir pantalla para Sí, que sí se vean está. todos. Sí. Nosotros ya dejamos de compartir. Sí, yo también, yo también. Ya. Sí. Ok. ¿Quién la saca? ¿La sacas tú? Saludemos a la pantalla entonces. ¿Ah? Y ahí sí. Ya, 1, 2, No. 3. Muy bien, Ya, muy bien. listo. Muchas gracias a todos los que participaron. Muy agradecido por también los comentarios, las preguntas que siempre son muy interesantes. Así que bueno, los dejamos invitados para la Próxima siguiente, charla. la próxima charla, que si me dan un segundo les voy a comentar cuál es. La próxima charla, bueno, ahí tenemos la de Claudio, ¿cierto? Es cambio basado en fortalezas. Vamos a tener de invitada a Josefina Espósito, una psicóloga, coach apreciativa, diplomada también en psicología positiva y bienestar, y representante en Chile del Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa, así que una argentina, ella también es argentina, así que está en Chile hace rato ya, que nos va también a conversar sobre el cambio, y en este caso basado en las fortalezas. Así que también va a estar bastante interesante, desde ya los dejamos bien invitados, el miércoles 25 a la misma hora, 18 horas. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Éxito. Y a ser positivo. A ser positivo.